El 18 de noviembre de 1978, Jim Jones, el líder sectario del Templo del Pueblo, llevó a sus seguidores a un final inimaginable. Convenció a casi 1000 hombres, mujeres y niños de beber un ponche mezclado con cianuro. La comuna de Jonestown había sido vendida como un paraíso socialista, una comunidad utópica donde los miembros vivirían en igualdad y armonía. Pero lo que realmente ocurría allí era una pesadilla oculta bajo el control absoluto de Jones. Los miembros de este culto vivían bajo vigilancia constante, en condiciones miserables, hambrientos, agotados, aterrorizados y manipulados. Aquel día 18 de noviembre, Jones puso en marcha su plan final. Bajo el pretexto de escapar de una supuesta persecución, ordenó a sus seguidores reunirse en el pabellón central de la comuna. Allí, rodeados de guardias armados, los fieles fueron obligados a beber un ponche mortal, y los que se negaban a hacerlo eran inyectados con veneno a la fuerza. Los primeros en beberlo fueron los niños, mientras los padres observaban cómo fallecían. Después los adultos fueron cayendo uno a uno. Y todo esto mientras Jones continuaba constantemente predicando sobre cómo la muerte era su única salida. Hoy os traigo la historia de Jonestown, un lugar donde la manipulación, la desesperación y la lealtad ciega llevaron a uno de los capítulos más oscuros de la historia. Y lo que estáis a punto de escuchar no es solo un relato de terror, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la obsesión por el poder y la fe ciega en un líder. Pero antes de empezar con el vídeo, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita, la opción de todas, para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que haciéndoos miembros de este canal podréis ver todos mis vídeos, pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en la pequeña localidad de Crete, en Indiana. Era hijo del matrimonio formado por James Truman Jones y Lynetta Putman. Y desde muy pequeño, Jones tuvo que vivir el lado más amargo de la existencia. Su padre, James, quien había combatido en la Primera Guerra Mundial, sufría graves problemas de salud derivados de un ataque con armas químicas que terminó incapacitándolo durante toda su vida. Debido a los problemas respiratorios que sufría su padre, los médicos le habían recomendado no realizar ninguna actividad que supusiera un esfuerzo físico. A pesar de esto, y con el afán de llevar algo de dinero a casa, continuamente el hombre trabajaba reparando carreteras en su vecindario. Como era de esperar, los pocos recursos que el padre de la familia podía generar comenzaron a verse reflejados en el estilo de vida de los Jones. Aunque la localidad en la que vivían era una comunidad bastante empobrecida, la familia de Jim se encontraba al borde de la indigencia. Consciente de que aquella situación era insostenible, la madre de la familia, Lynetta Putman, decidió que era momento de comenzar también a trabajar. Sin embargo, en el año 1934, la Gran Depresión golpeó al país entero. En esta época de la historia estadounidense, muchísimas personas perdieron sus trabajos, sus negocios y sus hogares. Y los Jones sufrieron todas estas consecuencias. Incapaces de pagar la hipoteca, la familia debió desalojar su hogar y enfrentarse al mundo sin nada más que aquello que pudieron rescatar del embargo. Pese a ello, y ante la tragedia, surgió un rayo de esperanza. La Gran Depresión no solo fue un momento de grandes tragedias económicas y sociales, sino que también sacó lo mejor de muchas personas. Los familiares de los Jones, al ver a James, Lynetta y el pequeño Jim desvalidos, reunieron un poco de dinero con el cual fueron capaces de adquirir una casa desvencijada en la localidad de Lynn, en Washington. Esta nueva vivienda era poco más que una choza abandonada donde los Jones podían refugiarse, aunque no contaba con agua corriente ni electricidad. Y pese a haber sorteado la indigencia, aún necesitaban encontrar el dinero suficiente como para mantenerse. Sus familiares no podían proporcionarles más de lo que ya le habían dado, así que James Truman tuvo la idea de dedicarse a la agricultura. El plan era utilizar los terrenos adyacentes a su propiedad para sembrar alimentos, que además de brindarles sustento, pondrían venderlos a los vecinos. Y de esta manera, además de autoabastecerse de comida, podrían generar unos pocos ingresos. La idea estaba llena de buenas intenciones, pero al ponerla en marcha se encontró con un enorme obstáculo. Apenas empezados los trabajos, James empezó a presentar fuertes molestias físicas y al poco fue incapaz de continuar con la labor.
A medida que iba creciendo, la escasez de alimentos se convirtió en algo normal para el pequeño Jim Jones. Sus padres intentaban por todos los medios conseguir comida e incluso se sabe que llegaron a cazar animales en los terrenos cercanos a su casa. Los años pasaron hasta que Jim tuvo la edad suficiente como para empezar la escuela. Fue en ese momento en el que empezó a demostrar que no era un niño como todos los demás. Constantemente se veía fascinado por la muerte y realizaba rituales en animales. Además se divertía leyendo durante largas horas la Biblia y la obra de Karl Marx. Durante todo aquel tiempo, los familiares de Lynetta fueron un enorme sustento para la familia Jones, aunque con el paso del tiempo la relación entre ellos comenzó a desintegrarse. Cansados por la inactividad de la madre de Jones, sus familiares le amenazaron con retirar las ayudas económicas que le ofrecían si no conseguía un empleo adecuado. Ante esta presión, Lynetta no tuvo más opción que abandonar su hogar para buscar sustento por sí misma. Mientras tanto, James, el padre de la familia, presentaba constantes problemas de salud que lo llevaban repetidamente al hospital. Debido a esta situación, los primeros años de vida del pequeño Jim Jones transcurrieron casi en soledad. El cuidado del pequeño recayó principalmente entre sus tías y sus tíos, quienes se convirtieron en figuras especiales para él. Además, los vecinos de Lynn mostraban una gran solidaridad proporcionándole comida, ropa, incluso diversos regalos. Y es que al parecer era bastante común ver a este niño deambulando por las calles del pueblo completamente desnudo. Entre las personas que lo ayudaron en esta época destacaba Myrtle Kennedy, que era la esposa del pastor de la iglesia Nazareno. Esta mujer, al notar las difíciles condiciones en las que vivía el niño, sintió compasión por él y decidió acogerlo bajo su cuidado. Myrtle fue quien le regaló su primera Biblia e incentivó en él un estudio detallado de las Escrituras. Su objetivo era guiar a Jim Jones hacia una vida recta y acorde con el código de la santidad de la iglesia Nazareno. Esta influencia dejó una marca profunda en la vida de Jim Jones. Con el tiempo, Jim llegó a asistir regularmente a las misas de diversas iglesias de Lynn, convirtiéndose en una figura familiar entre los feligreses. Su interés por la religión llegó al punto de que se bautizó en varias congregaciones, explorando distintas corrientes de la fe en su búsqueda espiritual. Y en los templos que visitaba, Jim Jones descubrió una imagen que lo cautivó por completo. Para él no había nada más maravilloso que el pastor delante de su congregación, entregado a su sermón y lanzando palabras santas que podían consolar los corazones de sus feligreses. De inmediato decidió que su fin último en la vida sería convertirse en una de estas personas. Así que no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a realizar sus primeras prédicas secretas. Esto no era una simple fase pasajera como algunos podían pensar, sino que Jim Jones había encontrado su verdadera pasión en la vida. Lynetta, su madre, confesó sentirse aterrada y preocupada cuando en una ocasión descubrió al pequeño Jim Jones imitando con fervor uno de los sermones del pastor de la Iglesia Apostólica Pentecostal. Su reacción inicial fue intentar impedirle que siguiera asistiendo a la iglesia, pero sus esfuerzos no dieron frutos. Aunque, como os digo, los vecinos de Lynn sentían simpatía por la difícil situación que estaba viviendo el pequeño y su familia, comenzaron a notar comportamientos inusuales en el niño. Sobre todo les inquietaba su obsesión por la religión y la muerte. Según relatan diversas fuentes, Jim visitaba frecuentemente la fábrica de ataúdes del pueblo. Iba allí para hacer funerales a los animales muertos que se encontraban en la carretera. E incluso en una ocasión, un vecino llegó a acusarlo de matar deliberadamente a un gato con el propósito de luego realizarle un entierro. También desde una edad muy temprana, Jim demostraba una gran capacidad para reunir a otros niños. En muchos de estos funerales improvisados animales, lograba que otros pequeños del pueblo lo acompañaran. Aunque he de decir que en ocasiones no tenía éxito y realizaba esas ceremonias en soledad. Jim desde pequeño tenía un gran carisma y además tenía inclinación por contar historias fantásticas para captar la atención de sus compañeros. Una vez llegó a afirmar que tenía el poder de volar y el resto de niños le pidieron que hiciera una demostración. Sin dudarlo, Jim Jones se subió al tejado de una casa y se lanzó al vacío, rompiéndose un brazo en el proceso. Lejos de desanimarlo, este incidente pareció incluso aumentar el interés que tenían otros niños en él porque
porque lo veían como una figura intrépida. Aprovechando esta percepción que tenían de él, Jim convencía al resto de niños de participar en situaciones que eran peligrosas y les aseguraba que estaban siendo guiados por el ángel de la muerte. Durante esta época, Jim cometió numerosas travesuras blasfemas. Por ejemplo, le robó la Biblia al ministro pentecostal y además cubrió el pasaje de Hechos 2:38 con estiércol de vaca. En otra ocasión, también sustituyó el agua bendita de una iglesia católica por su propia orina. Estos actos reflejan la complejidad de un niño cuyo fervor religioso y comportamiento transgresor coexistían. A pesar de su habilidad para atraer la atención de quienes lo rodeaban, la popularidad de Jim Jones era más una maldición que una bendición. Aunque lograba convocar a multitudes para presenciar sus actos, era visto como un niño extraño y una figura difícil de entender y aceptar. Nadie quería realmente ser su amigo. Más allá del momento efímero que duraban sus espectáculos, le era imposible construir relaciones duraderas cimentadas en la confianza. A sus prácticas religiosas inusuales se sumaban acusaciones de pequeñas fechorías que los vecinos no tardaban en señalar. Le acusaban de robar golosinas de comercios locales, además de hablar con un lenguaje ofensivo e inapropiado para su edad. Y también de comportarse de manera que muchos considerarían como desafiante. Lynetta era quien más sufría las consecuencias de los malos comportamientos de su hijo. Jim no tenía reparo en insultar a su madre en público y además disfrutaba del escándalo que sus palabras provocaban. Para él, la indignación de su madre ante esa escena parecía una fuente de diversión. Sin embargo, estas acciones no quedaban impunes. Lynetta, frustrada y exasperada por los comportamientos de su hijo, recurría a castigos físicos para intentar corregirlo. En ocasiones usaba contra él un cinturón de cuero buscando imponer disciplina a un niño que parecía empeñado en desafiar toda autoridad. La relación entre Lynetta y su hijo se volvía cada vez más complicada. Estaba marcada por un constante ciclo de provocaciones por parte de Jim y de intentos de su madre por disciplinarlo. Mientras los vecinos murmuraban sobre el comportamiento inusual y desafiante del niño, Lynetta luchaba sola con la difícil tarea de corregirlo. Se sentía frustrada y abrumada e incapaz de entender cómo un niño tan pequeño podía generar tantos problemas. La indisciplina de Jim solo era igualada por su interés intelectual, sobre todo en doctrinas sociales. Desde niño era normal encontrarlo en la biblioteca del pueblo, donde sacaba libros de todo tipo. Además estudiaba diferentes sistemas políticos y económicos, entre ellos los de Adolf Hitler, Joseph Stalin, Karl Marx y Gandhi. El inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que el joven Jim Jones se interesara por el Partido Nacional Socialista alemán. Las ceremonias, la cohesión ideológica y el poder totalitario de Hitler ejercían sobre Jim una fascinación inquietante. Esta admiración no pasaba desapercibida para su vecindario, donde los elogios hacia la Alemania nazi generaban desconcierto y preocupación entre los que lo conocían. Jim Jones llevó esa fascinación a su vida cotidiana. Con los niños que lograba reunir a su alrededor, actuaba como un pequeño dictador. Les ordenaba marchar y no dudaba en castigarlos físicamente si desobedecían. Sin embargo, estos intentos de imponer su autoridad no eran más que una forma de exteriorizar su profunda soledad. Años más tarde, el propio Jim Jones reflexionaría sobre esta etapa de su vida con palabras que mostraban tanto su sufrimiento como su agresividad. Estaba listo para matar al terminar el tercer grado. Quiero decir, era tan agresivo y hostil que estaba listo para matar. Nadie me dio amor ni comprensión. En aquellos días se suponía que un padre debía acompañar a su hijo a los eventos escolares. Hubo una especie de función escolar y todos los padres estaban allí, menos los míos. Yo estaba allí de pie, solo. Siempre estuve solo. Durante los años de secundaria, Jim Jones continuó destacándose, pero no siempre por razones que le ganaran el afecto. Conocido como Jimmy en su juventud, llevaba consigo a todos lados la Biblia casi como si fuera una extensión de sí mismo. Se caracterizaba por ser un estudiante brillante y apasionado por los debates, especialmente con sus profesores. Aunque tenía varias peculiaridades, como por ejemplo no responder a nadie a menos que él iniciara la conversación, lo cual lo convirtió en una persona bastante distante. Al igual que en su infancia, durante su adolescencia, Jim Jones también se diferenció de los demás jóvenes. Vestía todos los días con la formalidad de un domingo de iglesia, un gesto que junto con su fervor religioso lo separaba aún más del resto.
Reprendía abiertamente a otros jóvenes por beber, fumar o bailar, e incluso llegaba a irrumpir en sus reuniones para insistirles en que leyeran la Biblia con él. El deporte tampoco fue una de sus grandes aficiones, y es que evitaba participar porque detestaba perder. En su lugar decidió convertirse en entrenador de equipos infantiles, donde podía dirigir sin exponerse al fracaso. Durante esta época, un evento en particular dejó una profunda huella en él. Durante un partido de béisbol en Richmond, Indiana, quedó conmocionado al presenciar el trato denigrante hacia los afroamericanos que estaban presentes. En ese momento lo despertó la realidad de la discriminación racial y sembró en él un fuerte rechazo hacia el racismo. Esta aversión que Jim sentía chocaba frontalmente contra las creencias de su padre, quien era un miembro del Ku Klux Klan de Indiana. Según Jim, fue una discusión sobre la raza lo que los distanció irremediablemente, cuando su padre le prohibió que un amigo afroamericano suyo entrara en casa. La separación de sus padres en 1945 y su posterior divorcio marcaron otro punto de inflexión en la vida de Jim. Junto a su madre, Jim se mudó a Richmond, donde completó la secundaria con honores, adelantando su graduación. Pero la ruptura familiar los dejó sin apoyo económico, y Jim comenzó a trabajar como auxiliar en el hospital de Reid para mantenerse. Allí era muy bien valorado por la dirección, sin embargo, algunos empleados recuerdan conductas perturbadoras hacia pacientes y otros compañeros. Fue cuando trabajaba en este hospital cuando conoció a Marceline May Baldwin, una enfermera que estaba en formación, y con la cual Jim comenzó una relación. En 1948, Jim se trasladó a Bloomington para allí estudiar en la Universidad de Indiana la carrera de medicina. Sin embargo, sus intereses cambiaron al escuchar un poderoso discurso de Eleanor Roosevelt sobre la igualdad racial. Esto lo llevó a simpatizar con el comunismo y adoptar ideas políticas más radicales. Mientras tanto, su relación con Marceline continuó y se acabaron casando en 1949. Su vida de recién casados comenzó en Bloomington, donde Marceline trabajaba como enfermera en un hospital mientras Jim estudiaba. Pero incluso en los inicios de su matrimonio, las tensiones eran palpables. Las creencias metodistas de Marceline chocaban frontalmente con las de Jim, ya que este rechazaba las prácticas segregacionistas de su iglesia. Aunque Jim asistía a los servicios religiosos, en privado presionaba a Marceline para que abandonara su fe. Además, a lo largo de su relación, Jim recurrió a varias tácticas crueles para manipular a Marceline, como por ejemplo llegó a inventarse la muerte de un familiar de su mujer y después de consolarla le confesó que era mentira. Después de 2 años en la universidad, la pareja se trasladó a Indianápolis en 1951. Allí Jim tomó clases nocturnas en la Universidad de Balder y se graduó en educación secundaria. Fue también durante esta época cuando Jim comenzó a asistir a las reuniones del Partido Comunista de Estados Unidos, lo cual trajo consigo un nuevo nivel de conflicto. El matrimonio empezó a enfrentar acoso por parte de las autoridades. Jim Jones relató cómo agentes del FBI llegaron a humillar a su madre frente a los compañeros de trabajo por haber asistido a una reunión comunista con él. Desilusionado por la persecución que en aquella época estaban recibiendo los comunistas, Jim buscó un camino para llevar sus ideales a la acción. Me pregunté, ¿cómo puedo demostrar mi marxismo? Y la respuesta fue infiltrarme en la iglesia. Con esta decisión, Jim comenzaría a trazar un camino que entrelazaba la religión, la política y su insaciable necesidad de poder. El templo del pueblo. El año 1952 marcó un antes y un después en la vida de Jim Jones. Ante su familia, amigos y esposa, aseguró que quería convertirse en ministro metodista. Según sus palabras, la iglesia estaba preparada para poner en práctica el verdadero socialismo. Aunque Jones era conocido por sus inclinaciones comunistas, ese verano de 1952, Jones fue contratado como pastor estudiantil para trabajar con niños en la iglesia metodista Somerset Southside, y desde ese puesto emprendió un ambicioso proyecto. Quería construir un parque infantil abierto a niños de todas las razas, lo cual desafiaba las divisiones raciales que había en esa época en Estados Unidos. Aunque trabajaba como pastor metodista, Jones continuaba visitando y predicando en iglesias pentecostales, ya que bajo esa fe sentía que su mensaje encontraba un eco más amplio. Lo cierto es que el tiempo en la iglesia metodista fue bastante breve, ya que en 1953
1954 fue destituido de su cargo. Oficialmente fue expulsado por malversación de fondos de la iglesia. Pero Jones siempre ha mantenido que esto fue una excusa y que realmente a él lo expulsaron por la negativa de los líderes de la iglesia metodista a permitir que no hubiera segregación racial dentro de esta iglesia. 2 años antes de esto, Jim había asistido a una convención pentecostal del movimiento Lluvia Tardía. Muchos de los que proclamaban esta creencia seguían la doctrina de los hijos manifiestos de Dios. Esta doctrina dice que la iglesia dará lugar a un grupo especial de vencedores que recibirán cuerpos espirituales volviéndose inmortales. Durante esta convención, una mujer había profetizado que Jim Jones se convertiría en el gran profeta. Y tras escuchar estas palabras de la mujer, Jones subió al escenario y se dirigió a todos los presentes. El movimiento de Lluvia Tardía le permitió a Jones la oportunidad de expandir su ministerio, sobre todo porque en aquellos años el movimiento se concretaba en realizar sanaciones, lo cual elevó su popularidad en comparación con otras ramas de la iglesia pentecostal. Fue en esta época cuando Jones finalmente convence a su mujer para que abandone la iglesia metodista y se una a la pentecostal. En 1953, Jones empieza a predicar en Laurel Street Tabernacle. En esta iglesia comenzó organizando reuniones de sanación y poco a poco fue cogiendo más y más fama. Esta fama se fue expandiendo hasta convertirlo en uno de los invitados principales a la convención de Detroit de 1953. Resulta que el lugar donde predicaba pertenecía a la iglesia de las Asambleas de Dios y el movimiento Lluvia Tardía no era aceptado por esta iglesia. Esto hizo que tan solo 2 años después de empezar a predicar fuera sustituido por los altos cargos. De nuevo, y sin la ayuda de los altos cargos, John se veía cara a cara con problemas económicos. Sin embargo, ahora era consciente de que la fe era una fuerza que podía llevarlo a cumplir todos sus objetivos. Y tenía claro que no abandonaría por ninguna causa ese camino. De esa manera se las arregló para reunir fondos y continuar predicando. Durante aquel tiempo, incluso llegó a vender monos como mascotas para ganar dinero. Y todo esto sentó las bases para lo que más tarde sería conocido como el Templo del Pueblo. A pesar de que había sido expulsado de la iglesia de las Asambleas de Dios por pertenecer al movimiento Lluvia Tardía, esto no lo alejó del movimiento, sino todo lo contrario. Tras verse obligado a dejar Laurel Street, se unió a Asambleas Independientes de Dios. Y este grupo religioso abrazaba abiertamente las ideas del movimiento Lluvia Tardía. Las Asambleas Independientes de Dios no contaban con muchos requisitos a la hora de ordenar a sus ministros y además aceptaban prácticas de curación y sanación como un método válido en sus congregaciones. En junio de 1955, Jones conoció a William Graham, un cura evangelista y líder del Renacimiento Curativo Global. Este era un movimiento dentro del cristianismo pentecostal que se centraba en la creencia de los dones espirituales. Especialmente creían en la sanación milagrosa, las profecías y otras manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Al año siguiente de conocer a William, Jones fue ordenado como ministro de las Asambleas Independientes de Dios. Al poco tiempo se convirtió en un miembro muy reconocido de este grupo y formó su propia congregación a la cual llamó el Templo del Pueblo. La fama que ya tenía para este momento lo ayudó para organizar una convención de curación entre el 11 y el 15 de junio de 1956. Jones era plenamente consciente de que para que este evento fuera todo un éxito necesitaba una figura influyente que lo secundara, así que decidió llamar a William Branham. Las predicaciones de Graham, más que un acto religioso, eran algo mágico. Mientras se encontraba delante de la congregación, era capaz de decir el nombre, dirección y la causa de que se encontrara en ese lugar algunos de los asistentes. Ese espectáculo no solo sorprendía a los fieles, sino también al propio Jones. Jim Jones se sintió atraído por las capacidades que demostraba tener William Branham, así que decidió que él también haría lo mismo. Esta unión entre Jones y Branham se convirtió en uno de los éxitos más grandes que había visto el movimiento pentecostal hasta el momento. Se sabe que a sus actos de sanación llegaron a acudir hasta 11.000 personas solo en la primera campaña que realizaron juntos. William Branham vio en Jones a alguien con muchísimo potencial. Por eso Branham respaldaba las predicaciones de Jones, asegurando que Jones en el futuro haría cosas nunca antes vistas. Los asistentes al Templo del Pueblo quedaron asombrados por
por los supuestos poderes sanatorios que mostraba Jones. Y esto, junto al respaldo de William Branham, fue la causa por la que el Templo del Pueblo creció como Jones nunca habría imaginado. Y aunque el Templo del Pueblo contaba con miembros de todas las etnias, la comunidad afroamericana se sintió especialmente atraída por la imagen de Jones. Según los informes de la época, los asistentes regulares a estas reuniones aumentaron hasta llegar a 1000 personas. Y esto convirtió el culto de Jones en uno de los más populares de la ciudad. La fama del dúo formado por Jim Jones y William Branham fue ascendiendo hasta tal punto que hicieron varias campañas de sanación por distintos estados. Además, Jones adoptó una de las doctrinas claves del movimiento Lluvia Tardía. Esa doctrina se trataba de la de los hijos manifiestos de Dios. Consistía en creer que ciertos individuos podían convertirse en manifestaciones directas de Dios y que estas personas eran dotadas de dones sobrenaturales y habilidades sobrehumanas. Para ellos, estas manifestaciones de poderes sobrenaturales anunciaban una inminente segunda venida de Cristo. Fascinado por esta noción, Jones incorporó aquí sus propias visiones utópicas e incluso llegó a declarar que él mismo era la reencarnación de Dios. Por esto, para finales de la década de 1960, Jones se proclamaba a sí mismo como la manifestación del Cristo revolucionario. Jones afirmaba ser el regreso de Elías el profeta, además de que decía que era la voz misma de Dios y la encarnación de Cristo. Además, promovía la creencia de que el fin del mundo era algo inminente. Hay que tener en cuenta que muchas de las tácticas de reclutamiento que llevaron al éxito de Jones fueron aprendidas de William Branham. Sin embargo, esa buena relación que tenían en un principio acabó deteriorándose. Al parecer tuvieron un desacuerdo que llevó a Jones a profetizar la muerte de William Branham. Aunque las causas exactas de esta discusión no están del todo claras, podrían tener algo que ver con las propuestas raciales que tenía William Branham, o también por su creciente oposición hacia el comunismo. Jones se iba alejando cada vez más del movimiento Lluvia Tardía, y por esto decidió buscar nuevas ramas dentro de la iglesia pentecostal que admitieran sus ideas raciales y socialistas. En 1960, el Templo del Pueblo, que era la congregación que había formado Jones, se unió a los Discípulos de Cristo. El líder de esta organización le había asegurado a Jones que respetarían sus creencias políticas, pero realmente lo que querían los Discípulos de Cristo era atraer más fieles a su congregación, y vieron en Jim Jones la persona perfecta para esto, ya que era alguien muy carismático y que además para este momento ya tenía una cierta fama. En 1960, Jim Jones fue nombrado como director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. Le habían recomendado que mantuviera un perfil bajo, sin embargo, usó su cargo para promover la integración racial. Desegregó iglesias, restaurantes, la policía, hospitales y otros espacios públicos. También organizaba operativos para exponer el racismo en negocios locales y confrontó abiertamente a los grupos supremacistas blancos. Teniendo en cuenta la sociedad de Estados Unidos en aquel momento, Jones tuvo que enfrentarse a amenazas y ataques. Pero sus acciones en pro de la integración racial atrajeron mucha publicidad y aumentaron el tamaño de su congregación. Es más, gracias a los esfuerzos de Jones, Indianápolis logró bastantes avances significativos en la integración racial. Mientras tanto, en el terreno personal, Jim Jones y su esposa Marceline adoptaron varios hijos de diferentes orígenes raciales, promoviendo así una visión de integración, y llamaron a su familia la familia arcoíris. Jones declaraba que la integración racial era una cuestión personal y también extendió este concepto al Templo del Pueblo, describiéndolo como una extensión de su familia multicultural, ya que al contrario que en otras congregaciones, en la iglesia del Templo del Pueblo todas las razas estaban permitidas. En 1961, Jim Jones advirtió a su congregación de que había recibido visiones de que un ataque nuclear iba a devastar Indianápolis. En este tiempo, su esposa confesó a sus amigos que Jones estaba cada vez más paranoico y temeroso. Posiblemente estaba siendo influenciado por una profecía que había hecho años atrás William Branham, en la cual decía que iba a haber una guerra nuclear que devastaría a Estados Unidos. Por esto, después de decir que había tenido esas visiones, Jones buscó un lugar seguro donde escapar de la catástrofe que creía inminente. En 1962, un artículo en Esquire mencionaba a Sudamérica como un refugio seguro. Esto reforzó las ideas que Jones ya tenía de trasladar el Templo del Pueblo. Jones fue el primero en viajar a Jonestown, en Guyana.
Allí dirigió reuniones de avivamiento y luego se estableció con su familia en Belo Horizonte, en Brasil. Estudió la economía local y evaluó cómo las minorías raciales de la zona respondían a su mensaje. Aunque en un principio el idioma fue un obstáculo, porque él hablaba inglés y estaba en Sudamérica. Para evitar ser visto como un comunista, lo que hacía Jones era promover un estilo de vida comunal apostólico en lugar de las ideas marxistas. Aunque Jones estuvo visitando varias zonas de Sudamérica, no llegó a encontrar el sitio que él consideraba como adecuado para relocalizar el templo del pueblo. Además, se estaba quedando sin dinero para su misión de búsqueda de un nuevo sitio donde instalar su congregación. Por esto exigió que todos los ingresos del templo del pueblo fueran enviados a Sudamérica para financiar su misión. Y esto llevó a que la congregación se endeudara. Finalmente, en 1963, tras recibir advertencias de que el templo del pueblo estaba al borde del colapso, Jones decidió abandonar su búsqueda y regresar a Indiana. En todos los años de predicaciones, Jim Jones desarrolló una teología que fusionaba las enseñanzas de William Graham y el movimiento Lluvia Tardía, además de las ideas de socialismo económico divino y su propia visión comunista. Llamó a esta ideología socialismo apostólico, y aunque inicialmente ocultó sus inclinaciones comunistas, comenzó a revelarlas gradualmente tras el traslado del templo del pueblo a California a finales de los años 60. Además, para conseguir financiación para su iglesia, aumentó la membresía que debían pagar los fieles en $300. Para Jones, la iluminación significaba abrazar el socialismo y criticaba el cristianismo tradicional como una religión que perpetuaba la opresión. Ya en los años 70, Jones rechazaba la Biblia y las doctrinas cristianas tradicionales, y se refería al Dios cristiano como un Dios del cielo, que no era real, y por esto llegó a proclamarse a sí mismo como la única deidad verdadera, e incluso reconfiguró prácticas cristianas como el bautismo, haciéndolo en el santo nombre del socialismo. Según Jones, el pecado no era algo intrínseco al ser humano, sino que venía del sistema capitalista de los Estados Unidos. También predijo un inminente apocalipsis, incluida una guerra nuclear y una guerra racial, y aseguraba que él era el único Mesías enviado para salvar a la humanidad. Durante esta época enseñaba a sus seguidores que tras este cataclismo establecerían una sociedad comunista y perfecta. Públicamente usaba términos religiosos para enmascarar sus ideas socialistas y preservar el apoyo político y los beneficios fiscales que tenía el templo. Sin embargo, Jones parecía estar en un constante conflicto con sus propias creencias. Aunque había algunos que lo veían como un verdadero creyente, otros lo consideraban un manipulador. En entrevistas él se describía como agnóstico o ateo, y su esposa reveló que Jones usaba la religión como un vínculo para promover el marxismo. Y es que para Jones los fines justificaban los medios. Después de trasladar el templo del pueblo a California, Jim Jones comenzó a consumir drogas ilícitas, lo cual intensificó su paranoia. Usaba el miedo como herramienta de control para sus fieles, y les advertía constantemente a sus seguidores sobre los enemigos que intentaban destruirlo. Predijo tragedias como accidentes o muertes para aquellos seguidores que no fueran leales a él y a sus enseñanzas. Y además presionaba a su congregación para promover agresivamente su visión. En el templo del pueblo se vivía de forma comunitaria, y Jones estableció la comisión de planificación formada por sus lugartenientes para supervisarlos. Los miembros del templo del pueblo entregaban todos sus bienes a la iglesia a cambio de alojamiento y comida. Quienes trabajaban fuera del templo tenían la obligación de entregar sus ingresos a la iglesia, y otros miembros eran enviados a trabajar en proyectos destinados a ganar recursos para el templo del pueblo. Además, organizaban extensos proyectos de alcance comunitario, movilizando a los miembros del templo del pueblo para realizar trabajos de labor social en la región. Una vez que la congregación ya estaba instalada en California, fue cuando surgieron los primeros casos graves de abuso. La comisión de planificación que había formado Jones para supervisar la vida dentro del templo del pueblo imponía castigos a aquellos que no siguieran las reglas o que no cumplieran con la visión de Jones. Jim Jones, siendo el mando supremo de esta organización, ejercía control dentro incluso de los ámbitos personales de los miembros, incluyendo sus relaciones y decisiones reproductivas, llegando incluso a obligar a algunas mujeres a abortar. Además, exigía favores sexuales a las mujeres de la congregación y llegó a abusar de varios hombres. Los miembros que desafiaban su control eran castigados con raciones de comida muy escasas, además de
horarios de trabajo más duros, humillaciones públicas e incluso violencia física. A medida que aumentaba el número de los miembros del Templo del Pueblo, Jones llegó a crear un grupo de seguridad armado para así conseguir el orden interno y además garantizar su propia seguridad. Para el año 1970, el Templo del Pueblo había establecido sucursales en distintas ciudades como San Fernando, San Francisco y Los Ángeles, y decidió poner la sede de su iglesia en San Francisco, que era un epicentro de movimientos raciales. Jones buscaba constantemente reclutar a nuevos adeptos para su iglesia. Por ejemplo, organizó una reunión de sanación en una iglesia de San Francisco, y ahí, haciendo uso de sus supuestos poderes sanatorios, simuló curar a un hombre de cáncer. Esto hizo que unos 200 nuevos seguidores se unieran a su iglesia. Pero la buena suerte de Jones terminó en octubre de 1971. Tras haber realizado una gran cantidad de estos supuestos servicios de sanación, un grupo de reporteros se interesó en cubrir uno de estos encuentros. De esta manera asistieron a una de las actuaciones que hacía Jones en su antigua iglesia de Indianápolis. Y el resultado de esta visita fue un informe en las noticias que no dejó muy bien parado a Jones. La investigación de los reporteros condujo a una indagación por parte de la Junta de Psicología del estado de Indiana, los cuales estaban interesados en las supuestas prácticas de sanación de las que Jones hacía gala. Uno de los médicos que ayudaba en esta investigación acusó directamente a Jones de ser un fraude y además le desafiaba a que entregara muestras del supuesto material orgánico que había extraído de una de las personas curadas de cáncer. Como os he explicado durante el vídeo, desde sus primeras campañas, cuando iba acompañado con William Branham, Jones realizaba supuestos milagros de sanación mediante la fe. Sin embargo, muchos de estos actos fueron desenmascarados como simples fraudes. Por ejemplo, en una ocasión, Jones drogó a Irene Mason, que era una miembro de su congregación. Lo que hizo Jones fue colocarle un yeso en el brazo mientras la chica estaba inconsciente. Al despertar, le hicieron creer a la chica que había sufrido una caída y una fractura en el brazo. Y en una misa posterior, Jones retiró el yeso frente a la congregación, proclamando que había sido una curación milagrosa. En otras ocasiones organizaba representaciones elaboradas, como por ejemplo hacer que el colaborador fingiera toser un tumor que en realidad era una molleja de pollo. También usaba revelaciones para asombrar a sus seguidores, y esto lo hacía obteniendo información privada mediante llamadas encubiertas a posibles reclutas. Todos estos detalles, que eran presentados como sus poderes sobrenaturales, reforzaban su imagen de clarividente y sanador. A medida que aumentaban las sospechas sobre sus métodos, Jones optó por dejar de predicar en Indiana y solo hacerlo en California. Sin embargo, la presión contra él no disminuyó. En 1972, un periodista publicó en el San Francisco Examiner una serie de artículos que exponían los engaños de Jones. En esos artículos también se hablaba de su autoproclamada divinidad y de sus supuestos milagros fraudulentos. En 1973, Ross Case, un antiguo miembro del Templo del Pueblo, investigó los abusos de esta congregación y describió episodios de curaciones falsas, maltratos a mujeres y el abuso de un hombre por parte de Jones. Y aunque Ross Case llegó a informar sobre todo esto a la policía, no se tomaron medidas. Esto, sumado a otras denuncias de abuso por parte de exmiembros de la congregación, intensificó la paranoia que Jones tenía en perder el control de su comunidad. La situación empeoró en diciembre de 1972, cuando Jones fue arrestado por conducta lasciva tras presuntamente tocarse frente a un agente encubierto en un baño público cerca de un parque en Los Ángeles. Y aunque el caso fue desestimado pocos días después, el escándalo golpeó aún más la reputación ya dañada que tenía Jones. Convencido de que la persecución y acusaciones en su contra no pararían, Jones decidió de nuevo trasladar el Templo del Pueblo a un lugar más seguro, esta vez fuera de los Estados Unidos. Por esto, en octubre de 1973, el grupo votó unánimemente establecer la comuna agrícola en Guyana. Y en diciembre de ese mismo año, Jones viajó allí para buscar una ubicación adecuada. Aunque siempre expresó su preferencia por establecer su comuna en un país comunista como China o la Unión Soviética, lamentó no poder hacerlo. Para el verano de 1974 se adquirieron tierras y suministros en Guyana. Y el propio Jones supervisó la construcción de infraestructuras como una estación generadora de energía, campos agrícolas y los dormitorios. Y en diciembre del 74 llegó el primer grupo de miembros para iniciar la comuna, que después sería conocida como Jonestown. Es en 1975
1977, cuando en la revista New West se publica un artículo que volvía a exponer de nuevo todas las acusaciones que había en contra de Jones y su organización. Y es en ese momento cuando Jones toma la decisión definitiva de trasladar permanentemente la organización a Guyana. Para esto, él presentaba Jonestown como un paraíso socialista y un refugio del escrutinio mediático. Jonestown. En mayo de 1977 llegó con 600 seguidores, aunque las instalaciones no estaban previstas para tantas personas. Las advertencias de sus seguidores sobre las limitaciones del asentamiento fueron ignoradas por Jones, y además más tarde se sumaron otros 400 seguidores más. La comuna de Jonestown inició con un rígido horario laboral de 6 días a la semana. En un principio trabajaban 12 horas diarias y finalmente se redujo a 8 horas. Y en este lugar Jones era el dios. De inmediato instaló un sistema de adoctrinamiento intensivo inspirado en Corea del Norte y China. Tenían sesiones diarias sobre socialismo y lecturas de noticias donde se elogiaba a líderes socialistas como Stalin y Kim Il-sung. Todo esto mientras se criticaba al imperialismo capitalista de Estados Unidos. Jones también ejercía un control extremo sobre sus seguidores, obligándolos a proclamarse homosexuales mientras se declaraba como el único heterosexual de la comuna, a pesar de que Jones realmente era bisexual. Entre sus seguidores promovían el tener relaciones sexuales con Jones, y además sus adeptos lo describían como un amante sobresaliente, aunque probablemente esto fuera propio de la manipulación de Jones. Y evidentemente de todas estas relaciones que mantenía con sus seguidoras, tuvo hijos extramatrimoniales. Entre los seguidores que Jones había llevado a Guyana se encontraba un niño llamado John Victor Stoen. El certificado de nacimiento de este niño indicaba que sus padres eran Timothy y Grace Stoen. Sin embargo, Jones, que había mantenido una relación amorosa con Grace, afirmaba que era el verdadero padre de este niño. En 1976, Grace, la madre, decidió abandonar el templo del pueblo, pero dejó a su hijo bajo el cuidado de la secta. Como Jones preveía que podría haber una disputa legal por la custodia del niño, decidió ordenar en febrero de 1977 que ese niño fuera trasladado con él a Guyana, a ese nuevo asentamiento. Posteriormente, Timothy Stoen, el supuesto padre de este niño, también abandonó el culto, pero el pequeño John continuó estando dentro de la secta. Es más, Jones llegó a albergarlo en su propia casa dentro de la comuna de Jonestown, casi como si fuera un tesoro personal que temía perder. En enero de 1977, Jones emprendió un viaje a Cuba junto con Carlton Goodell, un reconocido médico y activista afroamericano de aquella época, y que además era uno de los mayores defensores de Jim Jones. En Cuba buscaban establecer relaciones comerciales para una empresa del área de la bahía de San Francisco que habían formado. Durante su estancia en Cuba visitaron contactos empresariales, escuelas e instalaciones, pero el orgullo de Jones quedó herido cuando no tuvo una audiencia con Fidel Castro. Unos meses más tarde, en otoño de 1977, cuando Timothy Stoen y otros desertores de la secta formaron un grupo llamado Familiares Preocupados. Este grupo se dedicaba a luchar por el retorno de sus parientes que estaban retenidos en Jonestown. En el caso de Timothy Stoen, lo que buscaba era recuperar a su hijo, así que decidió ir a Washington. Allí presentó quejas al Departamento de Estado y al Congreso, todo esto mediante un documento detallado que despertaba la curiosidad de un congresista llamado Leo Ryan. Este congresista de Estados Unidos, conmovido por la situación de estas familias, escribió al primer ministro de Guyana. Mientras tanto, la organización de Familiares Preocupados iniciaron una batalla legal para disputar la custodia de ese niño. El 11 de abril de 1978, Familiares Preocupados distribuyeron documentos y declaraciones juradas bajo el título de Acusaciones de violación de los derechos humanos por el reverendo James Warren Jones. Y ahí exponían el oscuro control que Jones ejercía sobre su comunidad. En junio de ese mismo año, Deborah Layton, una ex miembro que había escapado del grupo unos meses antes, aportó un testimonio desgarrador sobre las condiciones en las que se vivía en Jonestown. Los residentes subsistían únicamente con arroz aguado, frijoles y una galleta ocasional. Sin embargo, Jones y su círculo más íntimo disfrutaban de comidas abundantes y carne. Al parecer también había intentado la comuna hacer plantaciones, pero el suelo donde se asentaban era infértil, por lo que los miembros de la comuna estaban en la más absoluta miseria. Desesperado por el creciente rechazo de sus miembros, Jones contrató a teóricos de la conspiración para construir la narrativa de que había una persecución contra el templo del pueblo, y que toda esta persecución venía de parte de las agencias de inteligencia estadounidenses. La paranoia de Jones
Jones creció hasta convertirse en una fuerza opresiva contra su comunidad. Decía que tenía miedo de que ocurriera un ataque gubernamental inminente, así que ideó simulacros que llamó como Noches Blancas. Y en esos simulacros ponía a prueba la preparación de sus seguidores. Con la advertencia de alerta sonando los altavoces de la comuna, los habitantes de Jonestown se reunían en el pabellón central. Y ahí eran rodeados por guardias armados con rifles y ballestas. Durante estos simulacros, Jones les decía a sus seguidores que la comuna estaba rodeada por agentes hostiles listos para destruirlos. Bajo su dirección, la comuna rezaba, cantaba y coreaba lemas para protegerse de ese supuesto ataque. En ocasiones, para hacer estos simulacros más reales y que la manipulación a sus seguidores fuera más fuerte, John hacía que sus guardias se ocultaran en el bosque y dispararan al aire. Y cuando por fin daba este simulacro por concluido, entonces era cuando les revelaba que todo había sido una farsa y que simplemente era un simulacro para prepararlos para un posible ataque. Uno de estos simulacros es conocido como el Asedio de los 6 días y ocurrió en septiembre de 1977. Como su propio nombre indica, este simulacro duró 6 días y se convirtió en un símbolo de la supuesta fortaleza de la comunidad. Estas prácticas no solo consolidaban el control de Jones sobre sus seguidores, sino que además fomentaban el miedo que tenían a abandonar la comuna. Lo que ocurre es que la paranoia de Jones incrementó cuando los familiares preocupados comenzaron a moverse y Estados Unidos comenzó a investigar la comuna. Y al aumentar su paranoia, Jones intensificó los simulacros. Durante una de estas noches blancas, Jones sirvió a sus seguidores un ponche de frutas diciéndoles que contenía veneno y que morirían todos juntos en un acto de suicidio revolucionario. Hombres, mujeres y niños de la comuna bebieron, lloraron y esperaron a la muerte. Hasta que finalmente Jones les reveló que esto se trataba de otro simulacro más, que no contenía veneno y que todo era una prueba de su lealtad. Pero de esta forma los manipulaba gradualmente y los preparaba para aceptar el suicidio como un acto de escape y resistencia. Al menos en otras 2 ocasiones se ensañaron estos suicidios masivos simulados. Deborah Layton, una desertora de este grupo, describió en una declaración jurada como niños y adultos se alineaban para beber un líquido rojo que les decían estaba envenenado. Y como os digo, cuando no murieron, John les explicó que simplemente era una prueba, pero les advirtió de que pronto sería necesario morir por sus propias manos. Para el año 1978, Jonestown se encontraba ya en una espiral de decadencia. La comunidad estaba agotada y hambrienta y trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en condiciones miserables. Los altavoces de la comuna reproducían constantemente sermones de Jones, quien además predicaba también durante la noche, privando a sus seguidores del sueño. Según Terry Buford, otro de los seguidores que sí que consiguió escapar, la privación de sueño y la pobreza mantenían a la comunidad demasiado exhausta como para rebelarse. Y además, como os he comentado antes, si intentaba rebelarse, tenían castigos. Estos castigos eran brutales. Algunos, por ejemplo, eran confinados en cajas con forma de ataúd y enterrados bajo tierra. Además, la mayoría de la población de Jonestown estaba compuesta por ancianos y niños. Los recursos eran escasos, había poca comida y atención médica insuficiente, y todo esto hacía que rebelarse fuera imposible. Sin contar también con toda la manipulación psicológica que Jones había ejercido sobre ellos durante años. Además, ya para este punto, Jones estaba mostrando signos de deterioro, tanto físico como mental. A veces era visto por la comuna tambaleándose o comportándose erráticamente, y para justificar esto decía que tenía un cáncer pulmonar, el cual se había inventado para ganar la simpatía de sus seguidores. En realidad lo que ocurría es que estaba abusando de medicamentos como Valium, Quaaludes y barbitúricos. En sus últimos días de vida, Jones sufría de una presión alta, además de convulsiones y ceguera temporal. Y además en las últimas semanas había perdido alrededor de 15 kilos. Por otro lado, como os digo, la Asociación de Familiares Preocupados había acudido a las autoridades de Estados Unidos para pedir ayuda sobre lo que estaba ocurriendo en Jonestown. Por esto, en noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan emprendió un viaje hacia Jonestown. Iba decidido a investigar las inquietantes denuncias de abusos a los derechos humanos que pesaban sobre la comunidad liderada por Jim Jones. Llevaba una delegación compuesta por periodistas, miembros de los familiares preocupados y un equipo de cámaras de la NBC. Y finalmente fue el 17 de noviembre de 1978 cuando toda esta comitiva llegó hacia Jonestown. La noche de su llegada, Jones había organizado una recepción en el pabellón central. Las luces se mantenían encendidas, canciones resonaban y las sonrisas parecían sinceras. Pero debajo de toda esa fachada de normalidad vibraba una tensión palpable. En medio de esta recepción, Vernon Gosney,
uno de los miembros del Templo del Pueblo, deslizó una nota a un periodista de la NBC. En esa nota le imploraba que les ayudara a escapar de la comuna tanto a él como a otra miembro del grupo. La noticia de que realmente alguno de los seguidores de Jones quería escapar se propagó rápidamente y transformó ese ambiente de acogida en uno de sospecha y hostilidad. La tensión culminó el 18 de noviembre, cuando Don Sly, uno de los miembros de la secta, intentó apuñalar al congresista Leo Ryan. Y aunque se quedó solo en un intento fallido, la delegación de Ryan decidió partir apresuradamente de la comuna. A pesar del caos, Ryan consiguió llevarse consigo a 15 personas que habían expresado su deseo de abandonar Jonestown. Y Jones, inusualmente sereno, no se opuso a que se escaparan en ese momento. Por esto la delegación, junto con los 15 miembros que habían escapado de la secta, se dirigieron al aeródromo de Port Kaituma, donde les estaba esperando un avión para llevarlos de vuelta a Estados Unidos. En ese momento, la esposa de Jones, Marceline, anunció por la megafonía que la situación se encontraba bajo control y ordenó a todos que volvieran a sus camas. Mientras tanto, en la pista de aterrizaje del aeródromo, el grupo de visitantes se preparaba para abordar 2 aviones. Pero de repente, la tragedia se desencadenó. La Brigada Roja, que era como se conocía al brazo armado de Jonestown, llegó al aeródromo y abrió fuego contra ellos. El periodista Don Harris, el camarógrafo Bob Brown, el fotógrafo Greg Robinson y Patricia Parks, una miembro del templo, y el propio congresista Leo Ryan cayeron abatidos por las balas. Pero como os digo, habían 2 aviones y a bordo del segundo avión había un desertor encubierto. Este hombre, llamado Larry Layton, sacó un arma y comenzó a disparar contra los pasajeros, aumentando el terror y el caos. Algunos sobrevivientes, entre ellos Jackie Speyer y varios periodistas, lograron escapar al bosque. Mientras tanto, en Jonestown, Marceline Jones calmaba a los residentes por los altavoces de la megafonía y les aseguraba que todo estaba bien. Pero sin que nadie lo supiera en ese momento, se estaban preparando para el desenlace final. Un recipiente metálico lleno de ponche de sabor a uva mezclado con cianuro y sedantes. Resulta que Jones recibió una nota de que sus guardias de seguridad no habían acabado con todos los integrantes de la comitiva de Leo Ryan. Temía que los supervivientes pudieran informar de lo que había ocurrido a los Estados Unidos, así que Jones convocó a toda la comunidad en el pabellón central. Les informó de la muerte del congresista Leo Ryan y les dijo que pronto serían atacados por comandos militares. Con este argumento, Jones y varios de sus seguidores comenzaron a justificar lo que él mismo denominó como un suicidio revolucionario. Así, en una grabación macabra quedó registrado todo el ritual que los habitantes de Jonestown siguieron. En los primeros momentos, Christine Miller, una de las miembros del Templo del Pueblo, expresó su desacuerdo con esta decisión. Y de fondo en la grabación se escuchan voces de niños y adultos que se entremezclan con llantos y gritos desgarradores. Sin embargo, las dudas que podían tener algunos de los miembros de la congregación fueron acalladas por Jones. Una mezcla letal de ponche con cianuro fue distribuida entre los miembros, y aquellos que se negaban a beberla fueron obligados a recibir una inyección letal. Además, toda la multitud estaba rodeada por los guardias armados de Jonestown, por lo que o bien morían voluntariamente ingiriendo el ponche, o eran inyectados directamente con veneno, o morían a manos de las armas de algún guardia. La primera en consumir el veneno fue una mujer llamada Ruleta Paul, quien junto con su hijo de tan solo 1 año ingirió la mezcla mortal. A la pequeña niña lo que hicieron fue darle el veneno directamente en la boca con una jeringuilla sin aguja. Luego el resto de los miembros del Templo del Pueblo fueron conducidos hacia un pasillo de madera que los llevaba fuera del pabellón central. Todo esto mientras los padres observaban cómo sus hijos caían víctimas del veneno. Según relató Odell Rhodes, uno de los pocos supervivientes, muchas de estas personas caminaban como en trance y aguardaban en silencio su propio turno para morir. Con el paso del tiempo, incluso los propios guardias de Jones fueron llamados a unirse a este macabro ritual. Al ver que algunas personas comenzaban a caer presas del pánico, Jones les dijo lo siguiente: dejad de ser histéricos, así no deben morir los socialistas ni los comunistas, no es esa la manera, debemos morir con dignidad. Pero evidentemente tenían miedo de ver cómo el resto de sus compañeros se retorcían de dolor mientras agonizaban. La escena era dantesca, todo esto unido al llanto de los niños y los lamentos de los adultos y la confusión de la situación. Y además Jones continuaba hablando diciendo cosas como la siguiente: no tengan miedo de morir, la muerte no es más que un paso hacia otro plano, la muerte es una amiga. John ordenó que los primeros en tomar este ponche fueran los niños, y ya después comenzaban a tomarlo los adultos. Al final de la grabación se escucha como Jones concluye con una declaración sombría: no cometimos suicidio, cometimos un acto de suicidio revolucionario en protesta contra un mundo inhumano.
humano. Y además no solamente fallecieron miembros de la secta que estaban presentes en la comuna de Jonestown, sino que también hay un caso particular que es el de Sharon Amos. Esta mujer se encontraba en la sede del templo de Georgetown, que es la capital de Guyana. Resulta que la tarde de los hechos, Sharon recibió un mensaje de radio por parte de John. En ese mensaje se le informaba de lo que iba a ocurrir aquella noche en la comuna con todos los miembros y se le instaba a que ella también participara de esto. Como os digo, Sharon se encontraba en ese momento junto con sus 3 hijos en la sede del templo del pueblo que tenían en la capital de Guyana. Al recibir estas órdenes por parte de Jones, Sharon lo que hizo fue llevar a sus hijos al baño del edificio. Allí, armada con un cuchillo de cocina, acabó primero con la vida de su hija Krista y luego del pequeño Martin. Después Liane, su tercera hija, ayudó a su propia madre a cortarle la garganta. Y finalmente la mujer se acabó quitando la vida. La masacre resultó con la muerte de 909 personas en Jonestown. Entre ellas, 276 eran niños y la mayoría murieron alrededor del pabellón central. De todo este evento, solamente lograron sobrevivir 85 de los miembros de la comunidad. Algunos de ellos aprovecharon el caos para escapar hasta la jungla antes de que comenzara la matanza. Y otros se habían escondido usando zanjas o en sus propios dormitorios. Y como os digo, el FBI recuperó una grabación de 45 minutos de todo este evento. Grabación que más tarde sería conocida como la cinta de la muerte. En cuanto a Jones, fue encontrado muerto en el escenario del pabellón central. Descansaba sobre una almohada cerca de su silla de director y con una herida de bala en la cabeza. El cuerpo de su mujer Marceline también fue encontrado en el mismo lugar. Y entre sus pertenencias se halló una carta donde se ordenaba que todas las posesiones de Jones se entregaran íntegramente al Partido Comunista de la Unión Soviética. El secretario del Templo del Pueblo ya había hecho los arreglos para que 7,3 millones de dólares en los fondos del templo se transfirieran a la embajada de la Unión Soviética en Guyana. El caso de Jonestown es un recordatorio aterrador del poder que un líder carismático puede ejercer sobre las mentes y las voluntades de las personas. Jim Jones no solo convenció a casi 1 millar de hombres, mujeres y niños de seguirlo hasta una selva remota en Guyana, sino que también logró manipularlos hasta el punto en el que aceptaran su propia muerte. Su capacidad para adoctrinar y someter a sus seguidores no se basaba únicamente en el uso de las palabras, sino que tenía un sistema de control psicológico diseñados para mantenerlos en un estado constante de miedo, dependencia y lealtad ciega. Para ello, Jones usaba tácticas como la privación del sueño, los discursos interminables y la creación de un enemigo común, lo cual alimentaba en sus seguidores una paranoia hacia el mundo exterior y hacía crearles una dependencia hacia Jones pensando que no podrían tener nada fuera de Jonestown. Pero quizás lo más siniestro de todo eran sus noches blancas. Como os he comentado, en estos simulacros hacía creer a sus seguidores que estaban siendo atacados y que la única salida era el suicidio colectivo. En alguno de esos simulacros incluso llegó a darles ponche asegurándoles que estaba envenenado para luego revelar que simplemente no era cierto. Este ciclo de prueba y alivio condicionaba a la comunidad a pensar que la muerte podría ser una opción inevitable e incluso heroica. Incluso es posible que muchas de las personas que bebieron ese ponche envenenado del 18 de noviembre no supieran que en esa ocasión el veneno era real. Para ese momento, Jones había erosionado por completo su capacidad para cuestionarlo. Había utilizado contra ellos el miedo y la manipulación emocional para controlar cualquier aspecto de sus vidas. Y es probable que al menos de las primeras personas que tomaron el ponche pensaran que simplemente se trataba de otro simulacro más, de otra prueba de lealtad, sin saber que en esta ocasión sí era cierto. Y también hay que tener en cuenta que al hacer que los niños fueran los primeros en tomar esta bebida y los primeros en morir, muchos padres pensarían que realmente era un ponche inofensivo, como en otras ocasiones. Y claro, esos padres, al darse cuenta de que en esta ocasión habían permitido que sus hijos tomaran ese ponche que sí estaba envenenado y hubieran fallecido, posiblemente les hubiera sido más fácil tomar la decisión de también quitarse la vida por no acarrear con la culpa de lo que habían hecho. La masacre de Jonestown no fue tan solo una tragedia, fue el resultado de un experimento social perverso llevado a cabo por un hombre que utilizó la religión y la ideología para alimentar su insaciable sed de poder. Y bueno, chicos, hasta aquí el caso de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decidme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo.